¿Sabe que esta semana estamos, el mundo en su tradición, el mundo cristiano está conmemorando y algunos celebrando la Semana Santa? Y es interesante de que muchos aún no saben inclusive el significado de la Semana Santa o la Semana Mayor. Es lo que llama el mundo la tradición, la Semana Santa, que en nuestros países, recuerdo por Venezuela, donde la gente está esperando la Semana Santa, pero no para acercarse a Dios, sino para acercarse a las playas, acercarse a las vacaciones, acercarse a los ríos y bonchar. Es un tiempo de relax, un tiempo de vacaciones, y lo menos que la gente piensa es en el significado que se supone debe tener la Semana Santa. Pero ¿sabe qué? El mundo cristiano hoy está haciendo un alto, o el llamado cristiano, entre comillas, donde la gente está de alguna manera celebrando o recordando o poniendo en su noticia la obra de Cristo. Sea por ignorancia, sea sin la profundidad, pero están recordando la obra de Cristo. Nosotros los cristianos bíblicos no tenemos palmas acá, ni tenemos ceniza que vamos a regar, ni tenemos una procesión. No, nosotros creemos que estos son no fechas, porque realmente nadie puede decir la fecha exacta, pero es un hecho que ocurrió. Así que la gente celebra una Semana Santa conmemorando el tiempo en que Jesús entró finalmente en esa etapa de dar su vida por el mundo, donde pasaron acontecimientos. El Señor fue recibido, por ejemplo, en la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando el Señor estaba muriendo, cumplió más de 350 profecías en ese momento. Jesús entró triunfante en Jerusalén y la gente le aclamó y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cumpliendo las profecías de los salmos, cuando decía que estaban alabando a aquel que venía montado en un pollino. Pero luego esta misma gente que le alabó: bendito, hosana al que viene, también era la gente que crucificaba o que gritaba: crucifícale, crucifícale, una semana después. Así que el corazón del hombre es tan cambiante que por eso hay que volver a la Biblia. Let's go back to the Bible. Tradición del mundo cristiano. Ahora, es una semana nada más que la gente conmemora y después se olvida, si es que acaso recuerda algo. Pero sabe que para nosotros, los creyentes bíblicos, no es una semana que estamos celebrando. La obra de Cristo, su sacrificio, la redención por nosotros, es algo que debemos hacer ¿cuándo? Cada día. Dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el compromiso de tener esta semana, entre comillas, santa, no es solamente una semana, es nuestra vida como creyentes en Cristo, como aquellos que hemos aceptado la salvación que Dios nos da a partir de la obra de Jesús. Es algo que debemos llevar diariamente y recordar a Jesús en cada momento. De hecho, si no fuera por la cruz, que algún momento de la historia ocurrió ese sacrificio, nosotros no fuésemos salvos. No tuviéramos este privilegio de poder decir que somos salvos por la gracia de Dios, porque siendo pecadores, Él nos ha salvado. Pero es algo que tomamos diariamente nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Tomamos la cruz cada día y le seguimos. Es decir, que el sacrificio de la cruz es algo que tenemos bien en cuenta, presente en cada momento de nuestras vidas. Así que vamos a ver como si fuera esta primera etapa, cuando el Señor Jesucristo ya ha entrado en Jerusalén, y luego unos días después Él le dice a los discípulos: vamos a reunirnos para preparar la cena o celebrar la Pascua, donde el Señor tomó ese momento para entonces hacer la ilustración que en todos los siglos anteriores habían estado siendo hechas, conmemorando un cordero cuando salieron de Egipto,
ahora el Señor Jesús lo iba a hacer como una realidad. La sombra ahora iba a ser la realidad. La ilustración ahora iba a ser lo propio, por lo cual la ilustración se había hecho. Entonces, para que no nos confundamos con las tradiciones de la gente, por las tradiciones del mundo, el apóstol Pablo nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hermanos, tengamos cuidado con las tradiciones de los hombres. La religión popular es tan fuerte en sus tradiciones que muchas veces entran en los creyentes bíblicos y nos condicionan a ciertos aspectos. Así que no estamos acá, como les dije anteriormente, con palmas en la entrada o cenizas o celebrando la Semana Santa. Estamos tomando la oportunidad que el mundo está ahora parado para celebrar o para conmemorar la obra de Cristo y aprovecharlas nosotros para hablar del Evangelio y hablar del el protagonista de nuestra salvación, que es Jesús, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Procuramos todo lo que vamos a hablar hoy hacerlo según Cristo y no según las tradiciones de los hombres. Ahora fíjense, nosotros no tenemos necesidad de ir a la tradición para ver qué es lo que estamos celebrando. Los evangelios, la Biblia nos da clara información de todo lo que necesitamos conocer. La Biblia nos habla de Cristo como el Cordero Pascual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo o estaba esclavo en Egipto, Dios le prometió libertad de la esclavitud. Y fíjense que Dios estaba preparando todo eso en los siglos pasados y la gente ni sabía ni tenía idea, pero Dios estaba preparando el escenario para un Cordero perfecto que iba a venir. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios oyó su clamor. Cuando Dios oyó su clamor, Dios dijo: he oído su clamor y he descendido. Y tercero, para liberarlos y librarlos con poder. Así que Dios hizo una obra allí en la antigüedad para la nación de Israel, que hasta hoy en día, ellos están viviendo en el año 5000, no estoy seguro, pero más de 5000 años en su calendario judío, celebrando la redención de los judíos. Los judíos ortodoxos, aquellos que todavía están esperando al Mesías, están fielmente a la tradición, practicando la Pascua, sin saber que ese cordero que ellos están practicando o ilustrando en esa tradición, ya vino. Cristo es nuestro cordero. Bueno, en aquel momento, cuando Dios le dice a Israel, bueno, van a salir con una redención poderosa de Egipto, pero la única forma de salir es que cada quien tome un cordero por familia. Eso lo dice en Éxodo capítulo 12. Y ese cordero lo tenían que guardar por 4 días, desde el día 10 hasta el día 14. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese cordero fuera perfecto. Ellos comprobaran que el cordero no tenía mancha, no estaba cojo, no estaba enfermito. Era un cordero sano, santo, sin mancha, por así decirlo, apartado. Luego que ese cordero había pasado la prueba, ese cordero tenía que ser sacrificado y Dios dio unas instrucciones específicas. Dice que si la familia fuere tan pequeña que no alcance para comer el cordero, él y su vecino harán cuenta sobre el cordero. Es decir, ese cordero en la Biblia, aunque en ese momento de la redención de Egipto fueron sacrificados miles de corderos, la Biblia nunca habla de los corderos. La Biblia habla siempre de el Cordero, prefigurando lo que vendría perfecto después. Y oiga, eso nos compete a nosotros hoy en día, porque sin ese Cordero, si tú no crees en ese Cordero, vas a ser condenado. La Biblia habla de un lago de fuego. La Biblia habla de una condenación para aquel que no acepta a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, o que le ha quitado el pecado. Entonces ese Cordero que tenía que ser guardado, tenía que ser sacrificado, y era suficiente para todos. ¿Cómo lo sacrificaban? Tenían que degollarlo, y su sangre tenía que ser derramada
ya Dios estaba en la Pascua, prefigurando lo que vendría. Luego vamos a ver por qué se llamaba Pascua. Esa sangre tenía que ser recogida en una envase, una poncherita, un pomito, como le quieran llamar. Y esa sangre tenía que ser aplicada a los dos postes y el dintel de las puertas de cada una de las casas de los israelitas. Fíjense que cuando ellos aplicaban esa sangre, aún sin saber mucho, algunos dirían, mira, yo no creo mucho en eso, pero lo voy a hacer por las dudas. Bueno, pero estaban haciéndolo y era efectivo. Dios veía eso y lo tomaba como justicia. Así que no es necesario de que tú veas ni siquiera la sangre. Solo que creas que es poderosa para limpiarte de tu pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Aquella gente lo ponía en los dos postes y en los dintel de la puerta. Y si usted va un poquito más allá y tiene la señal de sangre en el dintel y tiene dos señales más en cada poste de la puerta, usted puede trazar una línea hacia arriba y una línea de lado a lado, y allí estaba prefigurando la cruz de Cristo que vendría. ¿Y sabe por qué se llama Pascua? Porque dice la Biblia que el que no tuviera la señal de la sangre en los dos postes y en el dintel, Dios iba a enviar un ángel de la muerte que pasaría por toda la tierra de Egipto en aquel momento. Y donde no estuviera la señal de la sangre, iba a haber muerte. El que no crea en Jesús como Señor y Salvador, que le limpia de todo pecado, va a tener la muerte eterna, la condenación. Ahora, el ángel pasaba y miraba la sangre y pasaba de largo. En inglés es Passover, y eso es el nombre en inglés, Passover. Pasaba y veía la sangre y seguía adelante. Entonces la Pascua nos prefigura esa protección que tenemos en la sangre de Cristo. Y eran los tiempos de Jesús, cuando vamos a leer ahora, es ese momento donde los judíos tradicionalmente estaban recordando ese momento de redención, y aún lo continúan recordando. No solamente los judíos ortodoxos que no creen en el Mesías, también los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús, ya lo celebran, pero como una nueva connotación, como celebrando y prefigurando a Cristo y alabando a Cristo como el Cordero de Dios. Mire, y aquel Cordero tiene más. Aquel Cordero tenía que, aparte de ser derramada su sangre, aquel Cordero tenía que sacarse y quemarse al fuego, con sus entrañas, todo. Y no podía quedar nada. No debían de guardar algo para el día siguiente. Y las paticas y los huesitos del cordero no podían ser quebrados. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, todo el fuego de la ira divina cayó sobre él. Porque es que cuando Juan el Bautista le vio a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, es decir, Juan, guiado por el Espíritu Santo, identifica al protagonista de aquellas profecías que ahora se iban a incumplir en Cristo como el bendito Cordero de Dios. ¿Sabe que nuestro evangelio, los creyentes en Cristo, nos llamamos evangélicos porque creemos en el evangelio? Y el evangelio es que ese bendito Cordero de Dios murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí no tenemos otro evangelio. Aquí no hablamos de prosperidad, ni hablamos de dinero, o de que dale a Dios que Dios te va a dar. No, Señor. Aquí hablamos de muerte y vida eterna. Hablamos del don de Dios para salvación, y nuestro tema central es Jesucristo. Cristo y este crucificado, muerto y resucitado, y que su sangre tiene poder para limpiarnos. Aleluya. Esto es bueno como creyentes, nosotros tenerlo en cuenta y recordarlo frecuentemente. Nosotros los creyentes en Cristo somos los que continuamente estamos viendo el evangelio,
Y si uno pudiera creer otra vez en Cristo, lo hiciera, porque es tan maravillosa la obra, lo que hemos recibido de Él. Por eso lo anunciamos al mundo. Y si hay alguno acá que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene esta seguridad de vida eterna, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. El cordero tenía que ser consumido todo por un fuego completo. Y lo que quedare hasta la mañana sería consumido en fuego también. Es decir, no podía escapar nada. Cristo fue envuelto completamente en la ira de Dios, para que tú y yo no pasásemos por esa ira que a nosotros tocaba. Mira, Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y le costó. Ningún hueso del cordero podía ser quebrado. Cuando Jesús estuvo en la cruz y Él dijo, consumado es, entregó su espíritu. Y dice que aquel centurión vino a quebrarle las piernas a cada uno de los que estaban en la cruz, y lo hacía con un propósito. La gente que moría en esa horrenda ejecución, clavado en una cruz, tenía sus manos extendidas donde estaba clavado, con tremendo dolor en sus manos, en sus venas, en sus arterias, brotando sangre. Y los pulmones quedaban como comprimidos. Cuando usted hace así, se comprimen los pulmones. Hay un momento que estas personas en la cruz empezaban a faltarle el aire. Como estaban en esta posición, ellos se afincaban en sus piernas con el clavo allí, y eso le afectaba y le daba un tremendo dolor, porque tenían que afincarse sobre un clavo que estaba perforando sus pies, y para poder entonces agarrar aire y poder respirar y seguir viviendo. Esto era una agonía tan grande. Entonces, cuando ya pasó el tiempo que los romanos consideraban, ellos iban quebrando las piernas de las personas. ¿Para qué? Para que ya no pudiera impulsarse y respirar y viniera la muerte. Pero la profecía tenía que cumplirse. No sería quebrado hueso suyo. Cuando llegaron a Jesús, dice la Biblia, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus huesos. Aquel cordero cumplió a cabalidad cada detalle de la profecía. Y si Cristo fue el cumplimiento exacto de cada detalle de la profecía, la palabra de Dios se cumplió exactamente, sin faltar una tilde ni un punto. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso se cumple. Pero también se cumplirá, el que no cree ha sido condenado y será lanzado al lago de fuego. ¿Crees tú que no se cumplirá eso? Lo demás sí. Así que ahora es el tiempo aceptable. Esto es lo que nosotros meditamos siempre en el Evangelio, en lo que le hemos costado al Salvador. Su sangre fue derramada copiosa allí en la cruz, porque también había dicho Dios, sin derramamiento de sangre no se hace redención, no se hace remisión, no se hace limpieza de pecado. Y hemos sido comprados del dominio de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es una bendición tan grande, por lo cual clamamos, te adoramos, Señor, te alabamos por tu grande amor. Y hemos cantado, oh bendito Dios, cuán grande es tu amor, es tan profundo, es más grande que el infierno. Cristo, como el Cordero Pascual, la ira de Dios pasó sobre todo aquellos que tenían aplicada la sangre del Cordero. ¿Tienes tú aplicada la sangre del Cordero? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Hay un coro que dice, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Así que los evangelios, no tenemos que ir a la tradición, están allí. Todo nos relata la Biblia.
el Cordero Pascual. Cristo es nuestro Cordero. El apóstol Pablo luego mencionó, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No tenemos que hacer nada. Usted no tiene que ser bueno ni siquiera. ¿Sabe por qué? Porque nadie es bueno, dice la Biblia. Lo mejor que usted pueda dar para Dios, dice Isaías, es como suciedad y como trapo de inmundicia delante de Dios. Lo único que tenemos que hacer es reconocernos pecadores y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El cumplimiento de las profecías del Mesías Salvador. Isaías es un ejemplo clásico. El mismo Moisés escribió en Génesis, cuando habla de la serpiente y de la simiente de la mujer que le daría en la cabeza a la simiente de Satanás, y que Satanás, su simiente, mordería en el calcañar. Era una profecía de Cristo, que por medio de la simiente de la mujer vendría la salvación al mundo y sería el medio por el cual el dominio de Satanás sería roto completo. Nos dice Colosenses que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolo en la cruz y exponiéndolos públicamente, anunció la derrota de Satanás y su imperio, porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él compró nuestra redención. Así que Isaías nos dice que Jesús, no dice Jesús, pero dice el mismo Isaías significa salvación de Jehová. Pero él dice que, hablando del Señor Jesucristo, dijo: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cristo fue desfigurado completamente en la cruz, y como siempre decimos, no es el cuadro que vemos por allí en Semana Santa o en los templos o aún en las pinturas clásicas de un Jesús con un poquito de sangre, un rostro triste. No, Jesús fue desfigurado en la cruz del Calvario. No tenía forma humana por causa de nosotros, porque su grande amor es profundo y lo hizo por nosotros. Así que las profecías del Mesías se han cumplido a cabalidad. Nadie, ni siquiera los más escépticos, pueden dudar de esta verdad de las Escrituras. Los que no creen en Dios dicen: bueno, no creo en Dios, pero la Biblia es un libro misterioso que tiene profundidad. Pero se sabe que llegará un día, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis: y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Todos los grandes, poderosos, todos los ateos, todos los grandes pensadores que murieron sin Cristo estarán algún día delante del gran trono blanco para dar cuenta a Dios de por qué no recibieron a Cristo. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Su vida y milagros como prueba de identidad. Este Cristo que nosotros predicamos, cuando estuvo en la tierra, dio pruebas a través de sus milagros. Recuerden cuando sanó a aquel leproso. Aquel leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor quería y le dijo: quiero, sé limpio. Inmediatamente aquel hombre fue limpio. Cristo estaba demostrando su poder como Dios para dar sanidad inmediata. Aquella mujer que se acercó por detrás y tocó el manto, dijo: si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré salva, porque ella tenía un flujo de sangre, una enfermedad por más de 12 años y no había podido conseguir sanidad. Había ido a todos los médicos, antes le iba peor. Pero cuando se acercó y tocó con la fe poderosa, no con la fe de todo el mundo que andaba ahí alrededor de Jesús y tocándole, y los discípulos le decían: Señor, pero todo el mundo te está tocando y allí contigo, y tú preguntas quién te tocó. Era una sola persona que se acercó a tocarle con fe y fue salva y sana de ese azote. Pero lo que quiero hacer énfasis del punto es que cuando ella hace esto y es sana, el Señor le pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque era necesario que la salvación y sanidad fuera un acto de confesión.
Porque luego en Romanos nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También nos dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, tiene que haber una confesión. No es que Dios Dios me salva, Él se acordará de mí. Tiene que haber algo de parte de ti que actúe, que vaya, que crea, que confiese. Y aquella mujer se acercó temblando y le dijo, Señor, le contó todo lo que había pasado. Y el Señor le declaró y le dijo, hija, ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Queda sana de aquel azote. Así que Jesús estaba demostrando su poder para perdonar pecados y a la vez para sanar a la gente, mostrando el poder regenerador que solo Dios tiene. Pero el último ejemplo, aquel hombre que fue bajado por 4 en un techo. Cuando baja, el Señor Jesús le dice a ese paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como Él conoce el corazón de los hombres, porque Él es Dios y conoce lo que tú estás pensando en este momento, Él le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, que es Dios, porque ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y tenían razón, Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero Jesús le dijo, pues para que sepan que yo soy Dios, hijo, levántate, toma tu lecho y vete. Inmediatamente demostró que es Dios con ese milagro que aconteció, y así con muchos otros. Así que los evangelios para nosotros son la fuente tremenda donde encontramos salvación en toda la Biblia, pero exclusivamente en el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento ya hemos comentado de la esclavitud de Egipto por los hebreos y todo la fiesta pascual que luego se estableció. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento estaba escondido, Cristo estaba escondido. Pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado y Cristo es revelado. Así que su muerte en la cruz como sacrificio expiatorio, puede que tú seas salvo, gracias a Dios por ello. Pero puede que no seas salvo. Y si no lo has hecho, el punto por el cual Dios va a juzgar a la humanidad no es que porque tú eres pecador, ladrón, mentiroso, hayas hecho aquello o lo otro. Es porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. No has creído en el mensaje de la cruz. Su resurrección como prueba de la aceptación con el Padre. Ahora, en Marcos, voy a leerlo breve. Marcos capítulo 14 nos dice así. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Vuelvo a leer el versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, ya preparado, ya establecido. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esta fue la última cena del Señor. Es la última Pascua y la institución de la cena del Señor en el mismo momento. Fíjense que hay una cosa interesante, que la última celebración, cumplimiento de todas las Pascuas, y los discípulos no sabían. Señor, mira, vamos a celebrar la Pascua. Ellos no sabían que tenían allí el cumplimiento de todas las Pascuas, de todo lo que anunciaban en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían que ese Jesús era el cumplimiento completo. Así que nosotros los creyentes tengamos en cuenta que Cristo es nuestra Pascua, es el cumplimiento de todas las profecías en las Escrituras. Y el que no es salvo, sepa que Cristo es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Vemos también cuando Jesús les dice, vayan, preparen, busquen, averigüen, vean un hombre con un cántaro de agua, pregúntenle al siervo de la casa, al señor de la casa,
¿dónde está el aposento para el maestro? El Señor nos enseña que Él no dejó las cosas para último momento. Que la Biblia es muy estricta en decir que ahora es el tiempo aceptable, no dejes para después. Como creyentes en Cristo debemos planificar, debemos tener en adelantado las cosas que pensamos hacer, poniéndolos delante de Dios. ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes alguna situación de vida? Planifica poniéndolo delante del Señor y Él hará. Estad preparados. Esto es una palabra muy importante. Estad preparados. Dios nos dice en tu palabra que nosotros debemos estar preparados. Los que no son salvos tienen que estar preparados para venir al encuentro de su Dios a través de Jesucristo. Los que somos salvos, estar en plena comunión con el Señor. La salvación es un don eterno que no vamos a perder, pero nos dice la palabra de Dios que debemos estar expectantes a la venida del Señor, preparados. También nos dice que estar preparados para anunciar el Evangelio a las personas y estar preparados en la Biblia. Pero también Jesús dio instrucciones. Mira, va un hombre con un cántaro, síganlo. Va específicas. Era bien raro ver a un hombre cargando un cántaro de agua en los tiempos de Jesús, porque esa era una labor que hacían las mujeres. Así que eso era para que nadie se perdiera, ¿no? Había como 20 mujeres cargando un cántaro. ¿A dónde se...? No, un hombre, eso es bien raro, eso no iba a ocurrir, sino era por voluntad divina. Así que está pendiente de lo que Dios te muestra. Son cosas inequívocas y Dios te da pistas tremendas. Te da la palabra de Dios, te da la oración, te da la consejería con hermanos, te da las circunstancias que Él mueve y te da el Santo Espíritu afirmando en tu corazón y dándote paz acerca de una cosa. Así que Él no nos va a dejar huérfanos. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense bien, el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza activa de Dios, no. El Espíritu Santo es la persona bendita de Dios. Jesús es una de las personas benditas de Dios. El Padre es una de las personas benditas de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense que dice, el Espíritu Santo les guiará. Una fuerza no te guía. El Espíritu Santo hablará. Una fuerza no te habla. El Espíritu Santo te hará saber. Una fuerza no te hace saber. Así que Dios ha enviado su Santo Espíritu para primero redarguirnos y hacernos entender esta verdad. Cuando somos salvos, somos llenos, tocados, sellados por el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad, el que nos muestra estas maravillas. Y Dios nos ha dado instrucciones. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Él dice, si me voy, os enviaré otro consolador. Y Él nos va a guiar. Él nos va a hablar. Él nos va a hacer saber. ¿Qué cosas? Bueno, nos va a guiar a toda la verdad. Aquí no hay mentira. Lo que estamos hablando es la verdad de Dios. Nos hablará lo que oyere, es decir, lo que el Padre tiene para revelarnos a nosotros, y después nos hará saber lo que ha de venir, la escatología, el futuro. Una de las cosas maravillosas que estamos esperando ahora es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, que vendrá en cualquier momento. Yo no tengo que estar buscando profetas ni gente que venga a decirme el futuro de lo que ya está escrito en la Biblia. Aquí es donde yo me guío. Pero la profecía está aquí. Tenemos la palabra profética más segura. Y Cristo viene pronto. Esto nos lo ha revelado aquí el Espíritu Santo, las cosas que han de venir. Aquí cuando estaba en el aposento, y con esto estoy terminando, Jesús mismo, Él había mandado a preparar el aposento. Y quiero solamente hacer énfasis en las cosas que están preparadas. Cristo mismo es el Cordero preparado. ¿Sabías eso? Dice Primera de Pedro que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero,
ya destinado, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora por nosotros. Cristo es el Cordero preparado para ti y para mí. Segundo, Hebreos nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay una salvación que Dios preparó para nosotros, en la cual nos gozamos los creyentes, y en la cual es el único medio de escape al que no es salvo. También Dios preparó, ¿sabe qué cosa? Buenas obras. Usted ni siquiera las tiene que buscar, Dios se las preparó. Y las buenas obras no es para ser salvo. Las buenas obras son para aquellos que somos salvos, para dar gloria al nombre de Dios. También nos ha preparado un acceso gratuito, un acceso con confianza al trono de la gracia. Hebreos nos dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos ya eso preparado para ti y para mí. ¡Qué bendición, hermanos! Cosas que Dios ha preparado para nosotros. También tenemos un lugar. Jesús le dijo, si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes que tienes un lugar preparado para ti y para mí en las mansiones celestiales? Él nos preparó lugar. Pero también en Mateo nos dice que hay un reino preparado para los que seguimos a Jesús. Y por último, aunque hay muchas otras cosas, es una gran cena. Y la cena nos habla de comunión, de gozo, de satisfacción. Eso será en los cielos eternamente con el Señor. Qué preciosas son las cosas del Señor, ¿verdad? Qué preparación tan gloriosa la ha hecho para nosotros, todo a través de la cruz. Gracias al Señor por su sacrificio, por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por todas las bendiciones que Él nos ha preparado. Amén. Así que yo termino con este versículo. Para los que no son salvos, la Biblia es clara en decir, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Para los que ya somos salvos, tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que pida, que nos demande razón de la que está en nosotros, esa fe que está en nosotros. ¿Están preparados? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la preparación que tú has hecho desde antes de la fundación